Hola Victoria, muchas gracias por participar en esta edición de Tech for Good Series, sobre todo en un tema que nos trae a muchos pensando, que está tomando muchas ramificaciones y que cada día más se vuelve más mainstream, ¿no? Conozco mucho de tu trayectoria y de la huella que vas dejando en este mundo, así que encantada de tenerte en esta edición. Y me gustaría para empezar que nos contaras un poquito de vos, cuál ha sido cómo entraste a este mundo que se combina la innovación, el derecho, la inclusión financiera y la tecnología. Bueno, Nelly, primero muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar en este espacio participando contigo y bueno, súper contenta de poder aportar esto que mencionas, ¿no? Cuál viene siendo la experiencia bueno, todo lo que hay también para construir a futuro, ¿no? En este mundo tan nuevo y que tiene tanta capacidad de disrupción y de generar tanto bien en nuestras sociedades y a todas las personas, especialmente en nuestra región de Latinoamérica. Entonces, un poco te platico mi historia o mi experiencia de cómo llego a estos temas y cómo llego a México, porque creo que como puedes bien oír, soy argentina de nacionalidad y mi formación también es en Argentina, pero tengo la fortuna de trabajar en México, en un país que me ha recibido me ha recibido muy bien y es un país que da mucha oportunidad y sabe abrazar también al extranjero que viene a construir. Entonces, bueno, ahí te platico, yo inicié mi carrera, o sea, mi profesión es abogado, o sea, me recibí de hecho en la Universidad de Buenos Aires y siempre con foco en el derecho empresarial. Y tuve la fortuna de empezar a trabajar de muy joven en despachos, en Argentina llaman estudios, de primera línea y siempre vinculados con cuestiones de tecnología, mucho startup, financiamiento, o sea, venture capital, financiamiento eh, para todo lo que estaba pasando, estoy hablando ya hace muchos años, en lo que era tecnología y que estaban llegando como todo ese trend también a Latinoamérica. Y luego, bueno, uno va creciendo profesionalmente y llego a una empresa que es la principal empresa de tecnología en Latinoamérica, que es Mercado Libre. Estuve ahí muchos años en un viaje fascinante, eh, siendo un asesor interno de la empresa más disruptiva en términos tecnológicos en Latinoamérica, con una N cantidad de líneas de negocios, siempre a la vanguardia y rompiendo esquemas o desafiando todo lo que estaba implementado, ¿no? Todo el mundo conocido. Y de la mano de la empresa llego a México hace varios años ya. Estoy justamente en este mes cumpliendo aniversario en México, cosa que celebro todos los años, el día de mi llegada. Sí. Y de esa manera, bueno, tuve la fortuna también al llegar a México de estar involucrada en el rol que en ese momento tenía en muchos procesos y en muchas conversaciones que tenían que ver justamente con todo lo que estaba pasando en términos de que se estaba moviendo mucho el mercado de la tecnología en esos años. Ahora sí estoy hablando ya hace 6 años. Apenas estaba llegando Amazon a México, estaba llegando PayPal a México, ya los gigantes globales, obviamente, claro que ya había una penetración muy importante de Mercado Libre y otras plataformas, o sea, de tecnología súper grandes generando disrupción, bueno, Google, Facebook, etcétera, ¿no? O sea, ya una ebullición de llegada de los grandes jugadores, lo cual genera también en México que se empiece a mover todo el ecosistema también emprendedor. O sea, porque lo que vemos es que cuando hay mucho foco en estos mercados y de la mano que llegan las grandes empresas, pero entonces empieza el apetito, de un lado el apetito o sea, se empiezan como a generar esos incentivos para que más gente venga a emprender y me refiero al ecosistema emprendedor, ¿no? de nuestro país y de nuestra región en general. Y por otro lado, también empieza a verse ese movimiento de transformación digital de las industrias tradicionales, que de repente
O sea, empiezan a ver que está pasando algo ahí fuera, y que es una ola de digitalización que es imparable y que hay que formar parte de eso. Entonces empiezan ya también a cambiar a nivel el mindset de las empresas tradicionales, y que el posicionamiento puede ser distinto, ¿no? Nos damos cuenta que algo está pasando, pero no nos subimos ahí, o nos damos cuenta y tratamos de ver cómo nos subimos, y ahí están, digamos, todos estos movimientos súper interesantes, que al mismo tiempo que ponen el foco en la digitalización, empiezan a poner dentro de la conversación de las empresas términos como acceso, como inclusión, como base de la pirámide, ¿no? Todos estos términos que en realidad nos ayudan en general a generar esos cambios desde dentro bueno, a mí me toca trabajar mucho con la iniciativa privada, muchísimo con la iniciativa privada, y empiezan a tenerse en cuenta otro tipo de términos, ¿no? O sea, creo que una de las... Bueno, voy a entonces cerrar la primera pregunta que me has hecho, para que sigamos con las siguientes. Entonces, mi experiencia tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que he tenido la enorme fortuna de trabajar en unos lugares siempre muy a la vanguardia, muy relacionados con la tecnología, tanto desde los servicios profesionales como dentro de empresas, y siempre con una visión que me acuerdo, yo tenía un jefe que sigo apreciando mucho, que decía con visión de negocio, ¿no? O sea, que realmente nos sintamos cómodos con ese, a veces, dolor en el estómago de estar haciendo las cosas distintas, de estar haciendo cosas mucho mejor, que están generando desafíos, que están como retando el ecosistema y lo implementado, y que nosotros podamos acompañar toda esa aventura que está generando, en este caso, la iniciativa privada. En mi caso, como soy abogado, me toca acompañar también desde las cuestiones más sensibles, ¿no? Lo legal y lo regulatorio, y de cómo lo hacemos a esto que queremos hacer y que creemos que va a hacer mucho bien, pero a veces nos encontramos con camisas de fuerza. Entonces, llego yo a México de esa manera, y muy contenta, ya hace varios años trabajando aquí y acompañando toda esta revolución. Pues qué lindo que compartimos ser extranjeras en México, eso está genial, y también compartir la profesión de Derecho, me encantó. Yo también celebro cada año, cada aniversario que va pasando, ya 8 años acá y se volaron, ¿no? Sí, México siempre tiene razones para quedarse más y más. Oye, y yo sé que esta es una pregunta un poco compleja, pero ¿qué es fintech? Ah? Para una persona que va caminando por la calle, ¿de qué hablamos? O sea, porque, claro, hace unos años era como unos pocos actores y uno más o menos podía visualizarlo, pero hoy por hoy, para vos, ¿qué es fintech? Pues fintech a mí me gusta plantear fintech en términos de esto, de un movimiento. O sea, voy a primero responder con una definición conceptual, que es la que está ahí fuera, que básicamente es la conjunción o la suma de la tecnología aplicada a servicios financieros. Hay quienes hablan de fintech y otros hablan de techfin, ¿no? Y todas estas, incluso definiciones que hay a nivel organismos multilaterales, y el BID, y el IFC, y el Bank for International Settlements, y una serie de definiciones, ¿no? Que por supuesto que son muy válidas, y necesitamos todos enmarcar y conceptualizar en lo que estamos trabajando, pero a mí me gusta también la perspectiva que no quita la definición más estricta, pero la perspectiva de que fintech es un movimiento que lo que tiende es a generar mayor acceso a servicios financieros a través de la tecnología. Entonces, digamos, y no quiero quedarme como una visión tampoco idealista o romántica, pero en definitiva es un cambio de estructuras que permiten que nuevos jugadores entren en el mercado tradicional y conservador de servicios financieros, no para a mí me gusta esta visión como más de construir, ¿no? No para decir, córranse ustedes que han hecho todo mal y son muy nefastos y ya no sirven y aquí estamos nosotros, sino para ver, o sea, cómo agregar esos layers de mayor valor
de una puerta más amplia de acceso a lo que hay. Entonces fintech yo creo que es como sí, me sale decir como movimiento, ¿no? Que viene a sumar a un mercado de servicios financieros que, digamos, por sus propias características ha necesitado manejarse durante los últimos 100 años de una manera, y que es un momento para que también este mercado pueda verse complementado, pueda verse apoyado por estos nuevos jugadores. Entonces a mí me gusta esa visión, donde fintech es tanto estos nuevos jugadores que empiezan y no dije lo obvio, que es servicios financieros, ¿no? Cuando estamos hablando de servicios financieros, estamos hablando de acceso a una cuenta de pagos digitales, de acceso a préstamos para el consumo de financiación, de todo lo que es la digitalización de la administración, a veces financiera, personal y de las familias, que tanta falta hace, de no depender necesariamente del acceso físico a los billetes, no solo al billete, sino a la infraestructura física de acceso al dinero papel, que es tan a veces costoso, no solo costoso para el sector financiero mantenerlo, sino también costoso en términos de falta de acceso. Hay en México muchos reportes en relación a municipios con cobertura de infraestructura bancaria o no. Realmente es algo, si uno piensa en México, un país de una geografía tan extendida, la infraestructura física que necesita seguir estando ahí, o sea, fintech no va a borrar la infraestructura física, pero que se vea complementada también por toda una infraestructura digital que permite el acceso a los servicios financieros por parte de la población, de las pymes, de la micropyme, una serie de cosas, ¿no? Y otra cuestión adicional a este movimiento de digitalización de servicios financieros y de apertura de mindset es que fintech es la puerta de acceso a la economía digital. Y la economía digital es algo mucho más grande que el puro fintech, ¿no? Porque no es fintech en sí mismo, que puede serlo, tener una cuenta bancaria, tener acceso a un método de pago electrónico, etcétera. Eso es fintech en sí mismo, ¿no? Y en sí mismo genera mucho valor. Pero adicional a eso, también es la puerta de acceso a toda la economía digital, a la educación en línea, a la compra de productos y servicios en línea, al acceso a bienes digitales en otras partes del mundo, y que ahora somos consumidores globales, ¿no? Y podemos acceder desde donde estemos a bienes digitales de cualquier parte del mundo, gracias a que todo esto está facilitado por estas empresas. Entonces, fintech es eso, como esa parte de esa revolución de la economía digital que tiene la misión y debe cumplir la misión de mejorar el acceso por parte de todos a de mejorar los productos y los servicios financieros y mejorar el acceso, es decir, agrandar la puerta de acceso. Oye, y desde esta, o sea, hilvanando desde esta perspectiva, hay dos lados, ¿no? Yo cuando escuché del caso de Tala en el 2015, 2014, 2015, y luego su TED Talk en 2016, a mí me inspiró muchísimo porque ella creó un motor de análisis de riesgo para incluir a personas que no tenían ningún récord crediticio y empezó a prestar a micro y pequeños negocios en Kenia. Hoy ya tiene más de 500 empleados y está en muchos países, incluyendo México, pero partió de la idea de que podían utilizarse los datos de una manera que nos permitiera conocer a personas que son perfectamente sujetas de crédito, pero que están fuera del sistema bancario, ¿no? También viendo el tema de microseguros, ahora vemos el tema de fintech y su intersección con temas de acción por el clima. Pero yo me pregunto por dos lados, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cuáles son algunas de estas historias esperanzadoras? O sea, que vos las ves y decís, sí, esto es increíble el potencial que esto puede tener para incluir, para impactar. ¿Y cuáles, por otro lado, los retos que ves? Porque leyendo algunos informes, algunas investigaciones que ha hecho el Center for Financial Inclusion, me quedo con la preocupación de que algunas de estas fintech que están preocupadas por la inclusión, que están trabajando con los micronegocios, no están recibiendo tal vez las mismas cantidades de financiamiento que otras fintech que están, digamos,
trabajando un poco más temas tradicionales como préstamos y inversión, etcétera. Entonces, me gustaría conocer tu impresión de estas dos caras, ¿no? La cara que motiva, que realmente está generando un cambio, que está incluyendo y generando crecimiento inclusivo, y la cara desde los retos, ¿no? De dónde nosotros que nos preocupa este tema podríamos estar participando para resolver o para apoyar. Gran pregunta y súper interesante, ¿no? Yo creo que también FinTech como movimiento toma o se alimenta de otros movimientos como el que mencionas del microcrédito, ¿no? El microcrédito de consumo, que el microcrédito no nace con FinTech, el microcrédito existe antes de esta revolución FinTech, y yo creo que lo que pudo hacer FinTech en ese sentido fue alimentarse o mejor dicho, entender esas necesidades y ver cómo mejor atenderlas a través de la tecnología. Y en ese sentido, me gusta mucho pensar en estos casos de éxito, casos de éxito, más bien el que estás mencionando, casos de una aportación muy fuerte de valor. El que estás mencionando en microcréditos definitivamente es uno para personas y para micropymes. Por ahí también el segmento de la micropyme o de la pyme, pero especialmente la micropyme, del emprendedor, ¿no? Que están necesitando formalizar su negocio, acceder a algún tipo de financiación, tal vez chiquita, que no es sujeto de crédito del sector tradicional, no está mal que así sea, simplemente no lo es. Entonces ahí es donde vienen si quiere esta conjunción, ¿no? O sea, de alguna forma la confluencia entre toda la oportunidad que hay para atender a esos segmentos tradicionalmente desatendidos o tradicionalmente que no tenían acceso a este sistema tan institucional que era el sector de los servicios financieros tradicionales, y donde viene la tecnología a potencializar todas esas buenas ideas que estaban ahí. O sea, tenemos casos de microcrédito de hace 30 años, ¿no? que han surgido, y FinTech tiene 15. Entonces, realmente donde veo que lo que hace FinTech tal vez es entender esas necesidades y con una capacidad mucho más fuerte, potenciada por la tecnología, el hecho de poder generar inclusión y acceso. Yo creo que es un poco, me gusta tener una visión más equilibrada cuando quien dice, porque hay estas voces que suenan, ¿no? Y dicen, no, es que los bancos y el sector tradicional y no sé qué, pues ver, hace 80 años, hace 60 años no había la capacidad de tecnología que hay hoy. Entonces, hoy se puede hacer ese credit assessment, o sea, ese análisis de riesgo crediticio en base a data alternativa, que se puede recolectar de celular, de todo el historial que tienen, de N cantidad de fuentes, y hay empresas muy especializadas en riesgo, en hacer análisis de riesgo crediticio en base a data alternativa, súper interesante. ¿Por qué? Porque la tecnología nos ha permitido hacer esto, y la tecnología es algo que es muy reciente, ¿no? Yo creo que es un poco, de una forma injusta esa visión de que ¿por qué los bancos no lo hacían hace 80 años? Simplemente no había esa capacidad tecnológica, ¿no? Y esa cantidad de data que se genera, que ahora mismo estamos hablando de Big Data, ¿no? Y de cómo hacer inteligencia con toda esa cantidad de datos, de la huella digital que todos dejamos en nuestra actividad en línea. Por lo tanto, creo que esto, ¿no? De acceso, microseguros, microcrédito para pyme, microseguros. Y hay algo muy importante también, que es la personalización de los servicios financieros. O sea, que la tecnología, junto con la cantidad de información que hay ahí fuera, junto con la inteligencia que se le puede dar a esa información, porque en definitiva la información de nada sirve sin esa inteligencia para tratar de entenderla y entender bien qué nos dice, definitivamente nos lleva a poder customizar los productos y servicios financieros hay quien habla a nivel individual, ¿no? Pero a mí me gusta más hablar a nivel de una segmentación muy inteligente de quiénes son nuestros clientes. Y hacer esa segmentación, entender por grupos de clientes qué necesitan, cómo lo necesitan, etcétera, creo que es súper importante, y es algo que también la tecnología hoy permite, y que el sector fintech puede muy bien aprovechar
en ese tema de hiperpersonalización, y ya no el servicio estandarizado, seas quien seas, que es tipo one size fits all, que definitivamente fue durante muchas décadas una necesidad porque no había modo de hacerlo distinto. Pero hoy la tecnología nos permite hacerlo de otro modo. Y un tercer dato que me gusta, tercera cuestión tal vez que me gusta mucho, creo que dijimos acceso, dijimos personalización, es que la tecnología trae transparencia. En nuestros países de Latinoamérica la transparencia es necesaria para combatir definitivamente esos males que están de alguna forma estructuralmente formando parte tanto del Estado como de la iniciativa privada. Aquí no hay echar culpas, ¿no? O sea, todos los que somos o estamos involucrados de alguna forma con la construcción y los negocios y la actividad económica en general y todos los agentes económicos, necesitamos asumir la responsabilidad de manejarnos con mayor transparencia. Y creo que la tecnología tal vez es un tema más amplio que fintech, ¿no? Pero hablando de la tecnología en general, lo que permite es esto, es dotar de transparencia, y ahora que estamos aquí en esta serie de Tech for Good, creo que ese es uno de los datos fundamentales que hay que seguir empujando, de cómo la tecnología nos permite trazar, trazar la información, que ya no haya nada oculto, incluso en data pública, ¿no? En data de los servidores públicos, en los actos públicos, me refiero al acto administrativo propiamente. No al acto, sino a la administración de la red pública, la cosa pública. Yo creo que la tecnología en ese sentido tiene una promesa que cumplir, que es esto, es la transparencia, y FinTech en ese sentido forma parte de ese movimiento de poder, no visibilidad, porque una cosa es visibilidad, otra cosa es transparencia, porque no vamos a hacer público toda mi transaccionalidad con mi neobanco, ¿no? O sea, no se trata de eso, pero sí de llevar hacia la formalización en los países de Latinoamérica donde estamos todavía con una economía informal que pesa un enorme porcentaje de la economía de nuestros países. Entonces hay un derecho y un deber por parte de estas industrias disruptoras de generar ese tipo de mejoras en el mundo. ¿Dirías que esto es una de las grandes oportunidades y también uno de los grandes retos, ¿no? Traer más al frente esa transparencia, la gestión de esos datos, la gobernanza de los datos para poder hacer este sistema un poco más transparente? Sí, creo que sí, yendo a tu pregunta sobre los retos, definitivamente hay unos retos muy grandes. Estamos hablando de que las empresas avanzan y avanzan y haciendo, yendo para adelante en sus negocios y en la propuesta de valor que traen, y en ese sentido hay muchos desafíos. Creo que uno que mencionaste muy claramente es la gobernanza. O sea, hace muchos años que ya se viene hablando, y no estoy hablando de las cuestiones tal vez de las minucias de fintech o las cuestiones regulatorias de fintech que son de mucha minucia. En otra llamada lo podríamos hablar, pero me refiero ya a estas cuestiones de gobernanza de Internet, ¿no? De mucho que se habla y que se tiene que seguir hablando, de cómo encontramos esos equilibrios entre, por ejemplo, libertad de expresión y libertad de información, y etcétera, pero de repente que Internet no se convierta a veces en una herramienta mal utilizada, en el sentido de, por ejemplo, lo que vemos en fake news o todas estas cosas, ¿no? Entonces hay que encontrar esos equilibrios necesitan ser, a nosotros nos gusta mucho hablar de co-construcción, ¿no? O sea, de la co-construcción de todas estas normas macro, porque son normas high level, que gobiernan cómo nos manejamos y cómo usamos esta tecnología, que de repente, de alguna forma, que lo podemos usar para el bien, pero de alguna forma a veces se vuelve
en contra de nosotros, porque ahora estamos mucho más expuestos que antes, que antes cuando no teníamos este acceso tan masivo. Expuestos nosotros mismos y quiénes somos a través de nuestra huella digital y lo que hacemos en línea, y expuestos también en el sentido de la cantidad de información que hay y que nos puede llegar a invadir. Entonces hay unas conversaciones que necesitan ser, que todavía hay que seguir teniendo, y no voy a decir que hay que empezar a tener, porque por ejemplo las conversaciones de gobernanza de Internet vienen hace muchos años, o sea, hace muchos años ya se están teniendo a nivel internacional entre organismos multilaterales y la iniciativa privada, pero recupero una palabra que te decía, ¿no? Lo que es el diálogo multi-stakeholder, el diálogo entre todos los interesados, donde cuando hablamos de estas cuestiones macro, y perdón si me fui de fintech ya por un momento, pero cuando hablamos de estas cuestiones macro, necesitamos estar todos sentados a la mesa, ¿no? Lo que es la sociedad civil, lo que son los agentes económicos propiamente, los gobiernos, y todos los intereses necesitan ser atendidos. Algo que yo aprendí trabajando mucho en cuestiones de política pública, con foco en fintech y en comercio electrónico, que son principalmente las cuestiones que más atendemos, pero algo que aprendí es, a veces estas cuestiones que pueden llegar a generar un pesar para la iniciativa privada, y uno dice, pues entonces el flujo internacional de datos, y sí, que sea, pero también hay un interés genuino y legítimo por parte del regulador y del Estado que necesita gobernar esto, necesita tener un gobierno en beneficio de los habitantes y los ciudadanos, ¿no? Y esas conversaciones se han tenido a nivel privacidad de datos, y a nivel prevención del lavado de dinero, y a nivel... Entonces, encontrar esos equilibrios, y poder encontrar esos equilibrios en base a un diálogo abierto, honesto, de profundidad, entre todas las partes involucradas, ese diálogo multi-stakeholder que decimos, que en Internet es tan necesario cuando hablamos otras cuestiones, ¿no? de los puertos seguros, y de la responsabilidad de los agentes económicos, y la transparencia del usuario, hacia el usuario, de qué se hace con sus datos y cómo se trabajan con sus datos. Entonces hay que atender los intereses de todos, y necesitamos encontrar esos puntos de consenso para que realmente también sea Internet un ambiente seguro para un regulador que necesita saber lo que está ocurriendo, y no puede renunciar un gobierno soberano, un Estado soberano, perdón, no puede renunciar a monitorear. Seguro para quien hace negocios, que en definitiva son los que están trayendo la innovación, los que están poniendo nuevas propuestas en el mercado, los que están arriesgando para poder lanzarse en esta aventura de hacer negocios digitales. Bueno, una aventura ahora mucho más segura que hace 20 años, pero sigue siendo una aventura, y muy seguro, y aquí, o sea, de poner esto que se habla tanto a veces, que se habla mucho y se hace poco, de poner al consumidor en el centro, pero no solo el consumidor, sino la persona en el centro, poner a la persona en el centro, quién es, sus datos, porque ahora lo que se nos juega en Internet es quiénes somos, no es solo mi dinero en una billetera virtual, sino quiénes somos, ¿no? Mi perfil, quién soy, mi reputación, mi historia, poner a la persona en el centro de todo esto, y que toda la innovación sea y esté pensada en beneficio de nosotros como personas y de nuestras sociedades. Entonces, desafíos, perdón si me fui un poco del mundo fintech específicamente. Fintech tiene sus desafíos muy propios también, pero creo que los desafíos tienen que ver más con esto, ¿no? Con la gobernanza, con encontrar los equilibrios, con encontrar los puntos de consenso, y al fin del día de ponernos a nosotros y poner a la persona siempre como el beneficiario de esto. Y cuando digo, espero que no suene demasiado romántico, pero cuando hablamos de una persona estamos hablando de su dignidad también. Entonces, siempre respetarla, y poder poner primero el respeto a la persona como un eje fundamental de todo lo que hagamos en el mundo digital.
Está genial esta última perspectiva del tema de la persona y su dignidad al centro, porque efectivamente mucho se habla de este Human-Centered Design y el usuario al centro y tal, pero hay pocos pasos, ¿no? Hace unos años leía sobre el tema de pasaporte digital y donde dependiendo de tu comportamiento en línea se te iban a abrir o cerrar algunas puertas, ¿no? Entonces sí que esto cada vez más va a ser una realidad muy, muy palpable para todos y ya no solamente para ciertos grupos. Y para cerrar, Victoria, contame, si tuvieras que soñarte un mundo, el mundo ideal, ¿qué elementos tiene ese mundo ideal para vos? Pues sí, yo creo que si actuamos responsablemente y hacemos las cosas bien y teniendo las conversaciones y los debates que hay que tener, creo que acceso es una de las cuestiones fundamentales. Estamos, especialmente nosotros en Latinoamérica, ¿no? En unas sociedades históricamente excluidas, digo, y esto no se trata de echar culpas, que si fueron estos, estamos enfrentando una situación que necesita ser cambiada. Y que ahora mismo nosotros, esta generación, en este momento del desarrollo de las tecnologías y ya también de la toma de conciencia que estamos haciendo como sociedades, ¿no? Ya no podemos ignorar que tenemos todas las herramientas para cambiar las cosas para bien. Las tenemos. Hay startups de cada cosa que ahora están usando la tecnología, o sea, para evitar, por ejemplo, el desperdicio de comidas y alimentos, ¿no? Entonces, y digo, voy a dar otro ejemplo que poco tiene que ver con fintech, pero esta startup que dice, o sea, la humanidad genera todo el alimento que necesita para alimentar a toda la humanidad. ¿Cómo puede ser que haya una buena parte de la humanidad con hambre? Pues entonces se trata de distribución. Entonces hay una startup que usa la tecnología justamente para ver cómo se hace una mejor distribución de los alimentos para evitar que esto pase. Entonces, me imagino esto, ¿no? Digo, acceso por un lado, que es lo que estaba diciendo, de que ya no hay quien no pueda acceder a los bienes a los que hay derecho porque son básicos. Eso por un lado. Por otro lado, usar la tecnología para de una vez por todas erradicar aquellos males que están instalados en la sociedad y con los que no es justo convivir. O sea, no es justo convivir con esto que decíamos, ¿no? Con una... eh, digo, hay cosas que no son solo tecnología, porque también son cuestiones mucho de infraestructura, pero que era la información que tenemos, el músculo tecnológico que tenemos para utilizar esa información, tenemos todas las herramientas para hacer cambios para bien en el mundo de nuestras sociedades, más allá de FinTech, que es un habilitador muy importante, pero tenemos todas las herramientas y creo que es nuestro deber y un lindísimo desafío, o sea que lo tenemos que asumir como una responsabilidad, pero con no como una responsabilidad que nos aplasta, sino una responsabilidad que tenemos de hacer las cosas para bien. Ya no podemos convivir con estas cuestiones estructurales, ¿no? De pobreza estructural, de corrupción estructural, de falta de transparencia estructural, de los negocios que se hacen en las sombras, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a la corrupción y tal, lo cual me lleva a la tercera, cuando decías el futuro, ¿no? Transparencia. Pero transparencia, no una transparencia invasora de la privacidad, que también estamos viendo mucho de eso, ¿no? Hay quien, uno podría decir, la falta de escrúpulos, ¿no? De una información que es invasora de la privacidad y de repente, y afortunadamente no lo vemos en Occidente, ¿no? Porque uno ve los mercados asiáticos con una adopción digital altísima, pero ¿a qué costo? ¿No? Al costo a veces de la privacidad de las personas. Entonces yo creo que nosotros sí tenemos aquí el desafío de usar todo esto sin invadir definitivamente la privacidad de las personas y todos los que son lo que conocemos y se ha conocido históricamente como los derechos fundamentales. Todos tenemos derecho a nuestra privacidad y a nuestra personalidad y a la defensa de nuestra dignidad, y que eso no se vea vulnerado. Entonces digo, a veces
me asusta un poco cuando escucho hablar con tanta fuerza de mirar los mercados asiáticos y la penetración digital como algo bueno, y digo, bueno, pero ¿a qué costo, no? Lo que decías del pasaporte digital, o la muerte civil, la nueva muerte civil de nuestro siglo, es esto de la muerte digital, de alguna forma, pero sí transparencia, transparencia para erradicar este cáncer, especialmente en Latinoamérica, que es la corrupción. Entonces me imagino eso, me imagino una tecnología puesta al servicio de la persona para el bien, para erradicar los males con los que ya no podemos convivir en nuestra sociedad, con acceso, con libertad, por supuesto, con una libertad responsable, donde también nosotros estamos llamados, tenemos la responsabilidad de usar responsablemente todas estas herramientas individualmente y en los negocios. Así es como me imagino el futuro. Súper, Victoria, pues yo creo que es una linda cierre, porque es un cierre esperanzador, pero al mismo tiempo de un gran llamado a la responsabilidad y a la participación de todos, de participar en esta conversación, de participar en la creación, de tomar conciencia de mi interacción con las tecnologías, así sea fintech o cualquier otra, ¿no? Porque finalmente terminará siendo transversal en nuestras vidas. Pues muchísimas gracias, Victoria, por este tiempo, por compartir y por darnos tanta luz en este tema. Pues gracias a ti, Nelly, un gusto haber participado en este espacio. Agradezco la oportunidad de haber platicado contigo, y ojalá que esto sirva para generar una linda conversación. Gracias.